Amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Esto es la emisión estelar de El Comercio TV. Yo soy Marilyn Jaramillo y voy a estar junto a ustedes a lo largo de esta entrega informativa. Iniciamos. En ceremonia militar presidida por el presidente Lenín Moreno fueron posesionados el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general del Ejército. El alto mando reiteró su respaldo al orden constituido. Luis Lara es general de división y fue designado el pasado 15 de octubre como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En su discurso habló de los 11 días del paro nacional que encabezó el movimiento indígena. Los acontecimientos de octubre pasado demuestran, señor presidente, las graves amenazas a la seguridad integral de la nación y a la vida de sus ciudadanos. El alto oficial expresó que las Fuerzas Armadas están para cumplir el mandato constitucional y que no permitirán que se repitan nuevas azonadas. Que no se equivoquen los violentos, que no confundan los grupos criminales asociados con el narcotráfico y la subversión, que no olviden los corruptos. Nuestras Fuerzas Armadas, que son parte sustancial de la historia más gloriosa de la patria, no lo van a permitir. Que se repitan azonadas que atenten contra la paz. Lara confirmó la misión de identificar, aislar y neutralizar a nuevas amenazas terroristas. No podemos, no debemos pasar por alto esta demostración de fuerza de grupos internos y transnacionales que quieren imponer un modelo que atenta contra los principios democráticos básicos. En la ceremonia de posesión del jefe del Comando Conjunto y del comandante del Ejército, el primer mandatario Lenín Moreno se refirió a las afectaciones de bienes públicos y privados y que Ecuador fue víctima de delincuentes. Ecuador sufrió la violencia, ya lo dijo el comandante, de delincuentes disfrazados de manifestantes que violentaron varios derechos fundamentales y que ahora reclaman los derechos para ellos. Agradeció el apoyo de los 11,000 militares que estuvieron en las calles en defensa de la democracia y que la ley es para todos. Que así como los derechos humanos nos distinguen, uniforme, edad, vestimenta, creencia ni color de piel, la aplicación de la ley tampoco distingue a nadie. También la ley es para todos. Ceremonia castrense que se cumplió en la Escuela Militar Eloy Alfaro, a donde asistieron las principales autoridades estatales e invitados especiales. En Quito informó Iván Casamen. En el marco de la ceremonia de posesión del jefe del Comando Conjunto y del comandante del Ejército, el presidente de la República indicó que por un error de redacción se plasmó en el proyecto de ley de crecimiento económico que el IES, ISFA e ISPOL son entidades públicas. Me parece que hubo un error de redacción y de concepción constitucional inclusive. En el contexto de las reformas de crecimiento económico remitidas a la Asamblea Nacional, se ratifica que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, así como el IES y el ISPOL, por mandato constitucional y legal, son entidades públicas, sí, pero con autonomía administrativa y financiera. Mil disculpas por el malentendido. Los dirigentes indígenas Jaime Vargas y Leonidas Issa comparecieron a la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional que investiga las protestas de octubre. Ambos se deslindaron de responsabilidades. Tal como estaba previsto, llegaron a la comisión multipartidista los dirigentes indígenas en el marco de la investigación sobre las protestas de octubre. Jaime Vargas, primero en comparecer, se deslindó de responsabilidades sobre los cortes de agua en Ambato y negó un presunto secuestro de policías en la Casa de la Cultura. ¿Quiénes organizaron corte de agua? No sé. Desconozco. Usted secuestró militares, policías y periodistas. Nunca hubo secuestros. Nunca. Mejor los policías creo que pasaron más tranquilo, más sano que en la misma casa. Aseguran que el diálogo con el gobierno no avanza desde aquel 13 de octubre, día en el que finalizaron las protestas. Y sobre los escudos que utilizaron durante las manifestaciones para defenderse de las bombas lacrimógenas, también respondieron. Aquí hay graves denuncias de distintos actores que han venido a esta comisión que hablan del abastecimiento de escudos que se tenían que haber prefabricado. Los escudos, ¿sabe quiénes hicieron los escudos? El pueblo ecuatoriano, los carpinteros. Y si ustedes investigan, no era pues desde el primer día para que digan que ya estaba planificado. Esto fue desde el día jueves
viernes, sábado, en donde incrementó los niveles de violencia, no solo aquí en Quito, sino en todo el país. En el marco de la comparecencia de los dirigentes, hubo un impasse entre los legisladores César Ron y el legislador Jaime Olivo, pues este hizo alusión a que Ron desconoce de economía. Me ha dado clases de economía. ¿Quieres hablar de economía? Nos vamos a hablar de economía en el cuarto de aquí atrás. La comisión deberá emitir un informe y enviarla al Pleno, informó Marilyn Jaramillo. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, responsabiliza directamente al expresidente Rafael Correa de ser quien lideraba una estructura criminal dedicada al cobro de coimas para la adjudicación de obras públicas. Salazar señaló como algo inusual la entrega de facturas a cambio de sobornos. Segundo día de audiencia y posiblemente se necesiten 2 más para que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pueda exponer los 587 elementos de convicción que sustentan la acusación por cohecho. La existencia de una estructura criminal que fue conformada tanto por funcionarios públicos como por empresarios o personas naturales privadas que tenían como objeto la entrega del dinero a cambio de ser beneficiados por contratos. Hasta el momento la fiscal Salazar ha expuesto 231 elementos con los cuales ha reforzado su teoría sobre la existencia de un entramado de corrupción que habría estado dirigido por el expresidente Rafael Correa, con el apoyo del ex vicepresidente Jorge Glass, los exsecretarios de Estado María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, la asambleísta Viviana Bonilla, el ex asambleísta Cristian Viteri, Pamela Martínez, ex asesora presidencial, y su asistente Laura Terán, además de representantes de 2 empresas privadas. Generalmente se conoce que el soborno no da factura, pues en este caso se ha podido evidenciar que los sobornos se han entregado a través de la emisión de facturas. Salazar explicó que desde el 2012 al 2016, por este concepto, cruce de facturas, se destinaron $5.652.000. Porque los beneficiarios, los funcionarios públicos, para pagar fiestas, cumpleaños, para todos estos gastos, vallas publicitarias, fotografías, análisis, encuestas, para pautar en medios digitales, los beneficiarios eran los funcionarios públicos, pero quienes pagaban por estos servicios eran nada más y nada menos que los empresarios. Se dejó de lado los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias para que tome fuerza el de cohecho. Que el cohecho es un delito imprescriptible y que es susceptible de ser juzgado en ausencia. La defensa de algunos de los imputados seguros que saldrán bien librados de esta acusación. Porque lo único que tiene la Fiscalía, en realidad, son los testimonios incompletos de la señora Terán y el testimonio incompleto de la señora Martínez. En la audiencia de juicio nosotros tenemos la suficiente prueba, los suficientes elementos para desvirtuar cada uno de los argumentos de Fiscalía. La audiencia se suspendió hasta el próximo viernes, informó Héctor Romero. 400 vacantes en el área de salud serán cubiertas con profesionales ecuatorianos. Así lo anunció la ministra de Gobierno María Paula Romo, quien confirmó que el país terminará con todos los convenios en este ámbito con Cuba. El gobierno ecuatoriano anunció la terminación del convenio de salud entre Ecuador y Cuba. Así lo anunció la ministra de Gobierno María Paula Romo. Ya no habrán nuevos convenios en esta modalidad entre el Ministerio de Salud del Ecuador, el Ministerio de Salud de Cuba. Las 400 partidas serán cubiertas por profesionales ecuatorianos. Se hará la publicación con el tipo de especialidad, con el lugar en el que se tiene que cubrir esta plaza, y de esa manera se va a garantizar la atención. En los próximos días vamos a valorar solamente si es que no existen los médicos que cubran las plazas, se podrá analizar cualquier tipo de alternativa para que el Ministerio de Salud garantice al mismo tiempo que quienes están recibiendo servicios de salud no se queden desprotegidos de estos servicios. Para Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, ven con buenos ojos esta decisión. Entre las razones estaría la falta de profesionalismo de los compatriotas cubanos. No cumplieron con la expectativa que general. Se entendía que los médicos cubanos en el gobierno anterior iban a ser traídos para ir a las zonas rurales donde los médicos ecuatorianos no deseaban trabajar, pero pasó exactamente lo contrario. Y lo que es peor de esta situación es que el personal de salud que vino no era el personal
Con respecto a las plazas que se abrirán para médicos ecuatorianos, mencionó que están trabajando en una propuesta para presentarle al gobierno. Esta trataría de una reducción de la jornada laboral para los médicos. Es decir, que regresen con una jornada especial reducida de 6 horas, lo que representaría un equivalente a la reducción que quiere hacer el Estado del salario. Pero ¿qué pasa con esto? Porque podría sonar una baja salarial, pero no lo es. El médico ecuatoriano ganaría en esta jornada reducida más valor por hora. Y tenemos la cifra exacta, se le generaría un ahorro de $13 millones al Estado anuales. Según mencionó, con esta propuesta los profesionales en salud tendrán más oportunidades, ya que serían alrededor de 1.200 plazas que se podrían abrir. ¿Qué logramos con esto? Eficiencia, una jornada más efectiva en cuanto a atención de pacientes y que se logre descongestionar el sistema de salud con estos 600 especialistas que se podrían contratar con este ahorro que propone la Federación, más las 400 partidas que quedan vacantes ahora en los médicos cubanos. Informó Patricia Aldaz. El Ministerio de Finanzas, a través de su titular, llegó a un acuerdo de pago respecto de la devolución del IVA con los gobiernos autónomos descentralizados. Los primeros desembolsos se realizarían esta misma semana. Por alrededor de 2 años ha estado pendiente el pago por parte del gobierno de la devolución del IVA a los gobiernos autónomos descentralizados a nivel nacional. No obstante, y tras una reunión mantenida entre el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y representantes de los GATS, se llegó a un acuerdo para segmentar el pago. Tanto en el caso de las juntas parroquiales como en el caso de las alcaldías pequeñas, se hará el pago de lo pendiente del 2018 o de lo acumulado hasta el 2018, porque hay unos valores también que vienen desde el 2017. Vamos a hacer el pago durante esta semana. Hemos considerado nosotros la importancia, al ser los municipios, quienes estamos también en directa relación con las juntas parroquiales, que hoy mismo se les transfiera todo el IVA adeudado a más de 800 juntas parroquiales que tenemos a lo largo del país. Los municipios medianos, es decir, quienes tienen entre 50.000 y 300.000 habitantes, que según el registro serían 62. Se hará un esquema a través del FINGAD, una nueva figura de FINGAD, con un abono inicial del 10% de lo adeudado, para que este FINGAD, que es un instrumento que genera, que se devenga a través de proyectos que se entregan al BEDE, se pueda resarcir esos valores. En el caso de los municipios grandes, 7 en total, se tiene previsto mantener reuniones con los alcaldes, reuniones individuales para poder encontrar el mecanismo de pago. A decir del ministro de Finanzas, Richard Martínez, serían aproximadamente $289 millones los que aún quedan pendientes de cancelar. En Quito informó Andrea Urbe. El ministro de Hidrocarburos y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, ratificó su renuncia al cargo. Pérez rindió cuentas de sus 2 años y medio frente a esta cartera de Estado. En su último día de labores, tras su renuncia al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez dio a conocer cómo deja los sectores estratégicos luego de 2 años y medio de gestión. En el sector hidrocarburífero, destacó que con menos inversión, diariamente se están produciendo 543.000 barriles de petróleo. Las reservas de hidrocarburos del país están hoy en los 4.819 millones de barriles, sin cuantificar aún las reservas del suroriente y el resto del ITT. En este marco señaló que sigue su curso el proceso de concesión para la construcción de la nueva refinería, que ya cuenta con 7 empresas interesadas, además de cómo quedan otros proyectos. Seguiremos trabajando en el proyecto de la refinería que ya fue lanzado, la administración de la refinería de Esmeraldas y la infraestructura para la importación de gas natural. Hoy el Ecuador es deficitario de gas natural, pues el campo Amistad no alimenta la demanda nacional. En cuanto al sector minero, dijo que proyectos como Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga, Río Blanco, San Carlos Pananza y otros proyectos de segunda generación están en marcha. Se están trabajando ya en un nuevo reglamento de consulta previa, justamente para evitar que cualquiera de las comunidades tome un camino que impida el manejo de los proyectos adecuadamente. Se tiene listo ya un mapa minero, es decir, se han definido junto con el Ministerio de Ambiente y con Senagua las áreas que son aptas para minería en el país. De esa manera se podrá actualizar el catastro minero y con eso se podrá reabrir el catastro
para que otras empresas postulen por concesiones en el país. Finalizó resaltando que su renuncia obedece a temas familiares. Sin embargo, se comprometió a dar acompañamiento a su sucesor con el fin de tener un proceso de transición ordenado. En Quito informó Adriana Rojas. La participación de la mujer en la vida política es uno de los temas que se aborda en las reformas al Código de la Democracia, que una vez más está en la agenda de la Asamblea Nacional, pues urge que el proyecto sea aprobado para que se aplique en los comicios del 2021. Se abrió nuevamente el debate de las reformas electorales, un debate que lleva más de año y medio. En esta ocasión se recibió en Comisión General a representantes de la mujer en la vida política, uno de los temas pendientes que se aborda en el Código de la Democracia. Es la oportunidad de esta Asamblea Nacional, de ustedes, señoras y señores asambleístas, corregir estos pequeños inconsistencias que puede haber y que de forma muy hábil echan mano de aquello para afectar los derechos de participación de las mujeres. La propuesta que se debate busca exigir la paridad de género, tanto en el encabezamiento de listas pluripersonales, así como también en las autoridades electas. Lo que lograríamos efectivamente es que nuestras papeletas de votación existan más mujeres y en esa medida lograr transformar profundamente el país. También se aborda la violencia política contra la mujer con sanciones que van desde la suspensión de los derechos políticos hasta la suspensión de candidaturas. Nada de eso servirá, señor vicepresidente. Ninguna norma en el papel de cumplimiento flexible si nosotros no cambiamos la cultura política. Mientras la discusión avanza, se busca despejar también observaciones de otro tipo referente al gasto electoral, método de asignación de escaños y la eliminación de distritos. Todo esto se discutirá más tardar este jueves. Informó Carolina Basante. Asumo de inmediato la presidencia del Estado. Atención, Yanine Áñez es la nueva presidenta de Bolivia tras desatarse en el país una crisis social por irregularidades en las elecciones presidenciales. Áñez cumplirá con un periodo transitorio mientras se elige al nuevo gobernante. Dios bendiga Bolivia, que nos ilumine, nos dé fortaleza. Yanine Áñez es la nueva presidenta interina de Bolivia. De senadora opositora, pasó a ocupar el poder ejecutivo tras la renuncia de varios exfuncionarios del gobierno de Evo Morales. Áñez se autoposesionó ante un Congreso con una minoritaria participación. La mayoría de legisladores que son del partido MAS, afines a Evo Morales, se ausentaron en la sesión. Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Áñez asumió la jefatura de Estado de Bolivia hasta el 21 de enero de 2020, fecha en que Evo Morales terminaba su tercer mandato. La nueva presidenta se encargará de convocar a elecciones. Voy a trabajar este corto tiempo porque los bolivianos merecen vivir en libertad, merecen vivir en democracia y nunca más se les robe el voto. Durante la jornada se registraron varias protestas sociales. ¡No tenemos miedo, carajo! ¡No tenemos miedo, carajo! Partidarios de Evo anuncian una guerra civil. ¡Ahora sí! ¡Guerra civil! ¡Ahora sí! En Cochabamba, la policía reprimió a los protestantes. Se espera que con la autoproclamación de Áñez, Bolivia regrese a la paz, informó Valeria Navarro. Mientras tanto, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que el mandatario mexicano Manuel López Obrador le ha salvado la vida, esto al concederle asilo político. Evo Morales llegó a México tras renunciar a la presidencia de Bolivia y solicitar asilo político al gobierno de Manuel López Obrador, a quien agradeció por la acogida. Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida.
Morales asegura que su círculo de seguridad estaba siendo sobornado a cambio de $50.000 con el objetivo de que entregaran al ex jefe de Estado. Si algo de delito tengo, que es indígena Evo. Si algo de pecado tenemos con el buen vicepresidente, que hemos implementado programas sociales. El exmandatario boliviano considera que lo que ha sucedido es injusto, que lo que ocurrió fue un golpe de Estado. Solo haber paz cuando se va a garantizar la justicia social. El viaje de Evo desde Bolivia a México tuvo muchas complicaciones, impedimentos de salir del aeropuerto, respuestas tardías de permisos de sobrevuelos en algunos países, obstaculización de cargar combustible. Luego de varios retrasos, Morales llegó a su destino junto al ex vicepresidente y otros exfuncionarios. ¿Tenía México no que ofrecer asilo para proteger la vida de Evo Morales? Sí, y eso la historia lo va a reconocer. Informó Valeria Navarro. 16 países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, rechazaron todos los actos de violencia que se suscitan en Bolivia, además de un llamado a la paz e instar a los actores políticos a que actúen bajo el mandato constitucional. Todos recomendaron un nuevo proceso electoral tras las irregularidades en los comicios que dieron la victoria a Evo Morales. Al respecto de un golpe de Estado, el secretario del organismo, Luis Almagro, se pronunció. Sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Gracias por continuar junto a nosotros. Esto es la emisión estelar de El Comercio TV. Más información. En un operativo policial al interior de la ciudad de Tulcán se identificó que en un vehículo de placas ecuatorianas se camufló alrededor de 800 kilos de sustancias ilícitas. Se presume que la droga iba a mercados internacionales. Habría supuestamente cruzado por uno de los caminos ilegales que de Colombia conduce a Ecuador. Entonces ingresó a Tulcán y un operativo de rutina los detuvo. Se trata de este camión que llevaba en su interior sustancias sujetas a fiscalización. Huyó del lugar. Sin embargo, la policía montó un fuerte operativo de búsqueda, localizando el automotor con la droga en el interior. Al ver un operativo policial que estaban realizando esta unidad especial, proceden a hacer una acción inusual y proceden a cerrar diferentes vías de vehículos, encontrando este vehículo en un parqueadero de la ciudad. Los traficantes de manera avesada no camuflaron la sustancia ni en un doble fondo, ni con mercadería como suele hacerse. Estaban en sacos de yute los 800 paquetes de 1 kilo cada uno. Este es el más grande cargamento hasta el momento decomisado por los agentes antinarcóticos del Carchi. Se encontró una cantidad de 855 paquetes conteniendo una sustancia estupefaciente que luego de la prueba de campo da positivo para cocaína, con un peso aproximado de 837.900 gramos. Una vez cerrado las vías para bloquear la salida, Inteligencia de Narcóticos logró encontrar en el centro de la ciudad el camión cargado con la sustancia que se presume tenía como destino uno de los puertos del país, quizá para embarcarlo vía marítima a mercados internacionales. Al interior de la ciudad, y obviamente pues ese es el resultado que encontramos. Este alcaloide estaba destinado para la zona costera de nuestro país. Según la policía, estos 2 últimos meses son cruciales para los narcotraficantes que buscan a como dé lugar traficar alcaloides de distintos tipos al país, y en solo 10 operativos son miles de dosis retiradas del mercado. En estas épocas donde finaliza un año es donde los traficantes intentan ingresar la mayor cantidad de drogas. 102.628 dosis de marihuana, 2.339.000 dosis de heroína y 84 millones de dosis de cocaína. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Asesinan con varios disparos a 2 jóvenes en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. Un sujeto armado que se movilizaba en una camioneta los acribilló. La Policía Nacional investiga este doble crimen. Estaban en el exterior de una vivienda conversando.
Eran las 20:30 cuando apareció una camioneta. Del automotor salió un sujeto que inmediatamente abrió fuego por varias ocasiones, dejándolos ensangrentados. Ella está muerto. Uno falleció en esa vereda y el otro después de unos minutos en un hospital. Tenemos un cuerpo de decúbito dorsal, aparentemente con impactos por arma de fuego. Según se manifiesta, ciudadanos de una camioneta han procedido a realizar disparos. Estamos determinando el móvil, los causales para poder determinar los posibles causantes. Cuando ya están en alerta, estamos recopilando la información necesaria para poder realizar los procedimientos legales correspondientes. Ocurrió en el sector de Los Naranjales, en el cantón El Carmen de la provincia de Manabí, donde llegaron familiares en Los Oxisos y solo se encontraron con la terrible escena, de la que testigos solo prefieren callar. Las víctimas fueron identificadas como Yandri Angulo Chesme, de 22 años, e Ismael Murillo Basurto, de 20. De su parte, la DINASEG investiga el móvil de ese doble crimen, que deja a 2 familias manavitas de luto, informó Charlie Pisa. Un video revela el accionar de un sujeto que intentó robar una motocicleta estacionada, esto en el cantón Durán, provincia del Guayas. El hombre huyó cuando un vecino del sector armado con un machete lo enfrentó tras percatarse de sus intenciones. Es la cuarta etapa del recreo en Durán. Algunos propietarios de estas viviendas han tenido que colocar cámaras de videovigilancia por la ola de inseguridad a la que se enfrentan. Que mientras estaba aquí, llegaron en un carro, quieto, ahí no te muevas, ahí tal y cual, y ahora al revés el celular y salieron corriendo. En este video, un ciudadano ingresa a esta peatonal, observa la motocicleta estacionada fuera de la casa del propietario, camina y se va. Pocos minutos después, regresa. Esta vez intenta moverla, pero un morador se percata de su accionar y sale de su casa con un machete en la mano, exigiéndole que se vaya. Lo veo que el tipo entra y salió pues con un machete y lo corrió. Entonces le digo, no, si ¿por qué me va a pegar, señor? ¿Y qué le pasa? Si el dueño de la moto está, dice, ya la vuelta, me la mandó a ver. Mire la viveza lo que hacen estos individuos. Era mentira. Mentira, pues. Si el señor siquiera no había nadie en la casa, la familia no estaban ahí. Yo pasaba, yo fui que vi la bulla ahí, pero ya me fui para allá. ¿Qué es lo que vio? Yo vi que estaban alborotada la gente y la moto estaba tirada en el suelo. ¿Y cómo si está abierto si todo está cerrado aquí? No sé cómo estaba abierto. En el sitio hay espacios donde se reúnen personas que no son del lugar. Los habitantes pusieron puertas para cerrar la peatonal. Sin embargo, dicen que no es suficiente. Claro, son de otros lados, de otras etapas de las invasiones. A veces, por lo general, siempre andan en motos. Hay motos, te estacionan y te quitan las pertenencias y todo, con revólver. En este caso, el robo fue frustrado y el pillo no cumplió su cometido. Afortunadamente, un buen vecino alarmó al barrio. Otros también salieron de sus casas y al joven astuto no le quedó otra que irse a precipitada carrera, informó Adriana Méndez. En la anterior entrega de este especial les contamos sobre el drama que vive José Cajamarca tras ser arrancado sus 2 orejas y despedazado parte de su rostro y pierna en un ataque de perros. En esta segunda parte les informamos cuáles son las problemáticas que generan las jaurías de perros. José Cajamarca es un conductor de bus que perdió sus 2 orejas tras ser atacado por 4 perros que deambulan por los barrios Ciudadela Ibarra y San Antonio al sur de Quito. Los vecinos aseguran que en este sector los caninos han formado una jauría. Y en este sector es donde se juntan hasta 12 perros. Este no es el único caso. En varios sectores del país, los perros que pasan en las calles han creado manadas. Cuando los animales se agrupan, tienden a generar territorialidad. Y el momento que entran niños o personas, puede ser, según los animalitos, en una actitud intimidante, pueden llegar a atacar por defender su territorio. Veterinarios identifican que las jaurías de perros se forman por lo general en sitios en donde estos animales son alimentados. Un 80% de los animales que están en la calle tienen dueño.
tienen dueños, simplemente se los deja vagar por la calle y los animales, claro, como uno le ve en la calle, le da de comer, el animal se acostumbra. Según expertos, un animal puede ser agresivo cuando pierde su domesticación, es maltratado, sufre ansiedad o percibe un estímulo de amenaza. José Cajamarca, quien fue víctima de agresión animal, testificó que el perro que lideraba la manada era una mezcla de pitbull. Se los considera potencialmente peligroso por ese hecho, no porque en sí la raza sea agresiva, sino porque la capacidad de la estructura física que tiene en su mandíbula puede causar mucho daño. Organizaciones que trabajan con perros piden más conciencia a la ciudadanía antes de adquirir una mascota para que ésta no quede en la calle. Lamentablemente la gente primero adquiere el animal y luego se trata de enterar, se trata de ver cómo criar el perro, cómo cuidar o cómo darle educación. Los animales adquiridos deben pasar en casa y no fuera de ella. Los perros en jauría incluso son foco de infecciones a las personas, están enquebradas, no los tienen donde deberían estar, cada perrito en su casa, con su dueño. Si en su barrio se reporta alguna agresión por parte de un animal, usted puede dirigirse a las siguientes instituciones. De una denuncia a Urbanimal si son animales callejeros sin propietario. Si son animales con propietario, a la Agencia Municipal de Control, que son los encargados de sancionar o verificar cuáles son los problemas. Recuerde, las mascotas están bajo el cuidado de las personas y es la ciudadanía la responsable de ellas, informó Valeria Navarro. Cambiamos de información. El parque automotor en Quito no se ha visto incrementado en los últimos meses, así lo aseguran varios funcionarios municipales. A pesar de ello, desde la Agencia Metropolitana de Tránsito se asegura que desde agosto hay mayor adquisición de autos nuevos. En una entrevista con Diario El Comercio, Juan Manuel Aguirre, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, sostuvo que desde agosto se registra un promedio de 4.500 carros nuevos que ingresan al parque automotor de Quito cada 30 días. Antes se asegura que el promedio era de 3.800 vehículos. Este aparente incremento en el parque automotor de la capital no sería real, según David Molina, director ejecutivo de la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana. Este año, enero y octubre, en Quito se han vendido 40.628 vehículos. En el mismo periodo, enero-octubre del año pasado, o sea, en el mismo periodo, se vendieron 41.565 vehículos. Es decir, tenemos una reducción de alrededor del 2%. Pero según la entrevista realizada al director de la AMT, el supuesto incremento en el parque automotor podría ser consecuencia de la medida Hoy No Circula, misma que entró en vigencia el pasado 9 de septiembre. Situación que al parecer tampoco concordaría con la situación actual. Vale la pena indicar que ha habido un aporte de la ciudadanía, un compromiso de la ciudadanía porque no se ha incrementado el parque automotor de manera inusual y esto nos da las pautas de que, por ejemplo, la rotación que en algún momento se había planteado no se la tomaría en vista de que no hay un incremento inusual del parque automotor. En este sentido, los expertos manifiestan que la medida Hoy No Circula nada tiene que ver con el crecimiento o decremento en la adquisición de vehículos. Esta reducción de la venta de vehículos responde a otros factores. O sea, pues, claro, por ejemplo, ya el hecho de que tengamos un año que no va a crecer, hay problemas de liquidez para ser más exactos, en donde la gente tiene una perspectiva sobre el comportamiento de la economía futura un poco más negativa, donde la gente dice el próximo año ya no voy a tener empleo posiblemente, la gente empieza a reducir su demanda de vehículos. En 2018 indican se vendió 136.000 vehículos a nivel nacional, mientras que este año se espera una venta de entre 128 y 131.000 automotores, situación que denotaría, según afirman, que la reducción en la adquisición de estos bienes es una constante en el país, sin que una medida central afecte solo la capital, informó Javier Rosero. El Cabildo Quiteño realizó un homenaje al Club Independiente del Valle, ganador de la Copa Sudamericana 2019. Como acto de reciprocidad, dirigentes y jugadores del cuadro negro y azul entregaron el preciado trofeo para que repose en la municipalidad por un par de días. Con un sentido aplauso y de pies todo el auditorio fue como recibieron a los jugadores y dirigentes del Club Independiente del Valle en el Cabildo Quiteño. Alcalde y concejales felicitaron y exaltaron la actuación de los angolquileños en la Copa Sudamericana al proclamarse campeones del torneo continental y señalar que logros como este llenan de orgullo al pueblo ecuatoriano. Indudablemente
Sería tonto pensar que el trabajo es de unos pocos cuando sabemos que es un trabajo de equipo, cuando sabemos que es un trabajo de institución, cuando sabemos que es un trabajo de un proceso mantenido. Para el concejal René Bedón, el desempeño del Independiente dentro y fuera de la cancha se ha convertido en un símbolo a seguir, ya que gracias a su gestión deportiva lo catapultó en poco tiempo para estar en la palestra nacional e internacional. Desde el año 2009 que ascendió a primera categoría y empezó a jugar con el nombre de Independiente y luego como Independiente del Valle, ha logrado realmente demostrar que el trabajo, la constancia, la tenacidad, pero sobre todo los procesos pueden llevarnos a conseguir objetivos grandes. Como muestra de reciprocidad al primer homenaje que Independiente ha recibido en el país, Santiago Morales, gerente del club, entregó el trofeo al burgomaestre para que repose un par de días en las instalaciones del municipio y pueda estar más cerca de los quiteños. Cuando se trabaja con humildad, con honestidad, con objetivos claros, todo se puede conseguir. Nunca somos menos que nadie, el ecuatoriano es capaz de conseguir esto y muchos más, y que nos esforcemos, que nos dediquemos y que sobre todo tengamos las cosas claras para poder conseguir nuestros objetivos. Los jugadores del Independiente dijeron que este triunfo se lo dedicaron a todas las personas que, sin importar la camiseta que llevan puestos, alentaron a los Rayados del Valle y celebraron este logro deportivo. Informó Mauricio Sánchez.